niño quedó ahí enclaustrado. Y yo tuve la fortuna de, cuando yo me voy de mi casa, de conocer una biblioteca. Como a los 14 años me voy a mi casa, me adopta una familia que tiene mucho dinero, que son empresarios, y tuve la fortuna de descubrir una biblioteca que ellos seguramente nunca usaban, pero empecé a leer libros. Y desde esa edad yo sentí que yo podía hacer algo diferente, o sea, que yo podía hacer algo bacano, y yo desde esa edad empecé a creer que yo iba a ser presidente de Colombia. O sea, yo era un niño campesino, pero los libros que leía, yo leía a los 14, 15, 16 años, estaba leyendo la biografía de Abraham Lincoln, que era un campesino. Ha sido el presidente más brillante que haya tenido los Estados Unidos. O sea, Abraham Lincoln, o sea, ningún presidente después de Abraham Lincoln ha tenido el brillo y la potencia que ha tenido este hombre, porque era un líder brutal. Entonces yo había leído esa biografía y había leído otras cosas, y yo dije, yo voy a ser presidente, yo voy a ser presidente. Cuando yo llego a la universidad, nos decían los profesores de la universidad, aquí todos los estudiantes en el primer semestre, nos decía un magistrado que nos daba clases, todos los estudiantes que llegan a esta universidad, cuando llegan, algunos quieren ser presidentes. Y yo, claro, porque la Universidad del Cauca, en Popayán, es la única universidad de Colombia donde han estudiado 17 presidentes de Colombia. Ninguna otra facultad de Derecho ha estudiado tanta gente que haya sido presidente, sino en esa facultad. Es rarísimo. Seguramente en el pasado, ahora ya no se da mucho, pero en el pasado era así. Y yo estudié en esa facultad porque yo la escogí porque ese niño campesino que estaba leyendo libros, empezó a tener un sueño. Cuando yo llego a la facultad, para que se den cuenta de lo que es la educación tradicional, nos decía el primer magistrado, aquí los estudiantes cuando llegan, muchos quieren ser presidentes. Otros, dice, pero cuando ya van avanzando, deciden ser magistrados. Cuando ya van por ahí en quinto semestre, quieren ser abogados litigantes. Y cuando ya se gradúan, terminan como jueces de pueblo. Y ese discurso yo lo escuchaba en casi todos los profesores. Y yo decía, esos no han leído libros. Estos profesores no han leído libros. Claro, porque son empleados. Porque son empleados de una universidad, son profesores que se ganan un sueldo y ellos simplemente no están entrenados para soñar. ¿Cuántos años duré yo en esa universidad? 5 años. Y ya había gastado 6 años antes en previos. O sea, 11 años llevo de no soñar. O sea que estaba completamente apagándose mis sueños. Y cuando termino la carrera, ya literalmente, o sea, yo ya me sentía que no iba a ser ni juez de pueblo. O sea, uno sale como ya churruscado. Entonces yo ya dije, no, yo no creo que pase el concurso para ser juez. Entonces a mí me llamaron a ser rector de una universidad. Me ofrecieron un cargo y terminé siendo rector de una universidad pequeña. ¿Por qué acepté eso? Porque los sueños se van perdiendo. Porque los sueños se van perdiendo y se nos va el niño que llevamos por dentro y los sueños se nos van perdiendo. ¿Saben cuánto duré de rector de esa universidad? 10 años. O sea, 6 colegio, otros 6 universidad y 10 años como rector. O sea, como 22 años sin soñar. Y todos los días yo decía, pero debe haber algo, pero es increíble que uno se muera pobre. Yo ya tenía 30 y pico de años y yo dije, no, marica, vamos a ser pobres. O sea, vamos a ser pobres, en un momentico tenemos 50 años y vamos a ser pobres, y la vida no tuvo ningún otro sentido que sobrevivir. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque un man se metió a mi oficina, como hace 20 años, exactamente hace 20 años, un man se metió a mi oficina y me contó que él tenía la misma tragedia por dentro que yo tenía.
Y me dijo, yo te he oído hablando de eso, yo te he oído hablando de sueños, pero yo te veo muy estancado, pero no sé qué, pero tú eres brillante, pero aquí estás estancado, pero no sé qué. Y me contó que había un programa educativo y que había un programa educativo que te permitía leer libros para ser brillante en cualquier cosa que hicieras. Entonces yo empecé a leer esos libros y llevo 20 años leyendo libros, no uno todas las semanas, ni como yo les cuento que hay gente que me dice, yo me leo un libro cada 15 días, y yo digo, uy, no, qué susto, eso es mucho. O sea, tampoco, o sea, no sean tan exagerados, o sea. En Colombia se leen la gente medio libro al año, o sea que no leemos nada. O sea que con un libro que nos leamos al mes, es buenísimo, o sea, es demasiado poderoso. Entonces yo empecé a leerme eso, un libro al mes. Un libro al mes son más o menos 12 libros al año, en 10 años son 120 y en 20 años son 240 libros. Pero un cerebro con 240 libros en la cabeza que practique un 5%, o sea, es brutal. Entonces, de los 240 libros, yo hice un ejercicio bacano. Yo dije, ¿cuáles fueron los libros que más me impactaron? Quiero contarles una cosa bacana. Apenas empecé a leer esos libros, es como si empezara a resucitar poco a poco. Yo empecé a soñar otra vez y empecé a volver a encontrar a ese niño que había soñado cuando estaba chiquito. Y a ese niño que ha jugado cuando estaba chiquito, y a ese niño que soñaba con un mundo mágico. ¿Han visto que los niños sueñan con mundos mágicos hasta que van a la escuela? Pero el niño sueña con mundos mágicos. El niño sueña, los niños son como Elon Musk. ¿Han visto? ¿Han visto que Elon Musk es muy niño? Es muy niño. Es que decir que voy a ir a Marte, eso es muy niño. Eso es ser muy niño. Porque a Marte no ha ido ni la NASA, le ha ocurrido. La NASA fue a la Luna una vez y la máquina no le volvió a funcionar. Por eso es que las empresas del Estado son muy perversas. O sea, es que la NASA es como el INCORA, es como el INDERENA, es como la CBC. O sea, esa vuelta, imagínense la NASA tratando de hacer una máquina para ir a la Luna. O sea, de hecho, hay teorías que dicen que es mentira que fueron a la Luna y es raro que hayan ido a la Luna, porque es que en 1969, cuando... yo no les digo... No, entonces... ¿Sí me entienden? O sea, es muy raro que hayan ido a la Luna, porque en 1969 lo más avanzado en tecnología era la plancha de carbón. Era lo más avanzado que había en tecnología, era la plancha esa, la plancha de carbón. Y la estufa de leña era lo más avanzado en 1969. ¿Cómo fueron a la Luna? O sea, ¿cómo? Y fuera de eso, la máquina la hizo la NASA, que es como una empresa del gobierno. O sea, es como si fuera la gobernación del Valle, pues haciendo una máquina. ¿Te imaginas cómo les queda esa máquina? ¿Se no han visto que llevan haciendo ese puente de Juanchito? ¿Sabe cuánto llevan haciendo ese puente de Juanchito? Es tan ineficiente, llevan haciéndolo como desde 1902. Y no lo acaban. Eso le hacen un pedacito cada 10 años, ¿no? No lo acaban. Porque el Estado es muy eficiente. Húyanle al Estado. Húyanle al Estado. Todo lo que sea estatizar, húyanle. Porque el Estado es lo más ineficiente que existe en el planeta entero. O sea, lo que hace el Estado, ese puente se ha comido el presupuesto más impresionante que ustedes imaginen. Ya habilitaron un carril. Está moviendo. Eso hace así cuando pasan, parece de Guadúa, esos que hacen los indios del Cauca, para pasar los ríos, eso hace así de puente. Después de como 100 años llevas a gobernador haciendo ese puente. Entonces, la NASA, que es americana, pero pues no por eso es eficiente, porque es una empresa del Estado, hizo la máquina de ir a la Luna. La gran pregunta es, si en ese momento
la plancha y la estufa de leña era lo más avanzado de tecnología y ya fueron a la luna, ¿por qué no volvieron ahora cuando hay internet, inteligencia artificial, cuando hay la tecnología más absurda? ¿Por qué no han vuelto? ¿Qué les pasó? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Los asustaron? ¿Nos cuentearon? ¿Ah? ¿Les dio frío? O sea, algo les pasó, ¿los violaron? ¿Les robaron el iPhone? Algo les pasó, algo les pasó. Pero miren que un niño como Elon Musk, si se dan cuenta, Elon Musk fue un niño que ha ido a muchas bibliotecas. Toda la biografía que escribió que es el mismo biógrafo de Steve Jobs, habla de un niño que iba a las bibliotecas y se dañaba el coco desde chiquitico y empezó a soñar. Un niño raro. Y ese niño, que es un niño hoy en día, dice, yo voy a ir a Marte. Y la NASA, uy, bebé, pero ¿cómo? Sí, voy a ir a Marte. Están haciendo máquinas más competitivas que las que tiene la NASA. La NASA come mocos al lado de la empresa que tiene Elon Musk. O sea, Elon Musk está creando cosas que la NASA nunca se imaginó. Y literalmente es muy posible que vayan a Marte. ¿Por qué? Porque ahí hay una mente de un niño. O sea que los adultos tenemos que volver a tener mente de niños. Tenemos que volver a soñar. Tenemos que volvernos a imaginar lo que nunca antes nos habíamos imaginado. Por ejemplo, los seres humanos, los niños les parece raro que tengamos que trabajar. ¿Por qué papá trabaja? ¿Por qué papá nunca está? ¿Por qué mamá me tuvo si no tiene tiempo? Los niños nos explican eso.